Continuamos con el seminario Educación Inclusiva, un desafío para la igualdad. Invito al escenario a la señora María Angélica Vidal, fundadora de Happy Down, que nos hablará de pro-inclusión de lo legal a lo real. Buenas tardes. Generalmente se dice que los agradecimientos es al final, pero yo quiero dar las gracias a Sole y a su fundación por haberme invitado y por también pertenecer a este grupo humano que está creyendo en la inclusión, que están haciendo cosas, que están movilizando gente y partamos. Cuando me invitaron a participar, lo primero que yo me hago la pregunta es ¿por qué me invitan a mí? Soy mamá de una niña con síndrome de Down, en este minuto tiene 6 años, y seguramente yo hoy voy a ser un poco o bastante autorreferente porque yo creo mucho que en el testimonio que voy a dar, creo en la observación empírica de los hechos con el tema de la inclusión. Entonces, cuando me empiezo a observar, creo que la gente me ve como una persona inclusiva o voy para allá. Me falta mucho todavía, tengo que derribar muchas barreras todavía que tengo. Pero yo soy una de las personas que creo en la inclusión. Y principalmente me hice la pregunta, porque ya todos un poco, ya Beatriz también habló un poco del concepto de inclusión, pero ¿qué es lo que está dentro? ¿Qué es lo que es para mí la inclusión? Y gratamente, y no tuve que darle mucha vuelta, se me vino la palabra actitud. Y cuando digo la palabra actitud, es un todo. Tiene que ver cómo me paro yo en la vida, con la mirada que yo tengo, con mi pensar, con mi sentir, con las emociones, en cómo yo me relaciono con el otro. Y así fue donde yo le puse a esta presentación, se llama Inclusión, cuestión de actitud. Y aquí me quiero detener en esto, porque la inclusión no es algo que esté de moda, no es algo que esté como tendencia, no es algo que yo me ponga una camiseta y diga sí, yo soy inclusiva. La inclusión tiene que ver con algo mucho más profundo, tiene que ver con derribar, despojarse de barreras sociales, muchas veces con criterios económicos también que uno tiene arraigados desde la niñez, ¿cierto?, de las clases sociales, etcétera, tiene que ver con todo. Beatriz también dijo algo muy importante que tiene que ver con el tema de género, de igualdad. Es de vernos a todos desde un espacio de valorización y centrado en el ser humano. Por lo mismo, los paradigmas se rompen por los grandes cambios sociales, pero también como un proceso personal de revisión. Hoy en día hemos escuchado que las políticas públicas que vienen, ¿cierto?, del Estado, desde los gobiernos, etcétera, están hablando de inclusión efectivamente, se están haciendo cosas. No pudimos tener la ponencia de Iván González, que iba a tratar justamente en qué estaba en este minuto el tema de lo legal, principalmente en el tema educativo. Entiendo que hay 3 proyectos presentados en el Congreso, y yo los invito a que participen, digamos, y los insto a que primero visiten la página del BCN, ¿cierto?, que busquen estas emociones que se presentaron, estos proyectos de ley en tema educativo, porque son demasiado interesantes, y que también los apoyen. Escriban cartas, las familias que puedan hacerlo, las organizaciones que también puedan hacerlo, escriban cartas apoyando estos proyectos de ley, porque van a provocar grandes cambios también sobre la ley 20.422 y en particular sobre la ley de educación, porque tiene ciertas falencias todavía o en reglamentos que todavía no están listos.
Entonces los paradigmas se rompen por los grandes cambios sociales, como dije, pero también como un proceso personal de revisión. Y aquí me voy a centrar y voy a ser un poco autorreferente. Cuando yo me enteré que venía mi hija con síndrome de Down, fue por un problema asociado al corazón. Yo era, como el común de nuestra cultura chilena, bastante estructurada, una mujer que planificaba todo, y sin embargo cuando viene esto, que tú te programas, te cuidas, etcétera, en el embarazo y quieres que todo te salga perfecto, viene una hija que en lo común o lo social no es perfecto. Entonces uno comienza a transformarse y decir, bueno, yo no tengo el control de todas las cosas acá, y por lo mismo yo voy a tratar de ser la mejor madre, voy a amar ese hijo o hija que en este caso venía hacia mí, y desde ahí voy a empezar a construir. Pero eso me ocurrió a mí. No sé si a otra mamá le ocurre lo mismo. Tal vez el proceso es después, tal vez nunca lo hace. Ese cambio, esa transformación que ocurre, a mí me da la impresión que hoy está ocurriendo más comúnmente y me da también la sensación de que Chile también está en un profundo cambio social. Y qué bueno que estén todos ustedes aquí en esta sala escuchando, despiertos, en conciencia, porque ustedes van a poder transmitir esto a otras personas. A lo mejor una palabra les va a quedar dando vuelta, a lo mejor se van a sentir tocados con ciertas cosas en particular, pero están despiertos, por algo están aquí, esto no es casual. ¿Quiénes son los actores educativos en una sociedad? Principalmente, y en primer lugar, es la familia. La familia, cuando recibe a un hijo con síndrome de Down, en este caso, o con alguna discapacidad intelectual, también se transforma. Hay quiebres, hay dolor, o hay felicidad, hay aceptación, pero ocurre un cambio, y los cambios son transformaciones finalmente. La familia, obviamente, naturalmente, acepta este nuevo niño que viene a enseñarnos, ¿cierto?, a cómo vivir nuevamente en esta vida de no tener el control de todas las cosas, en no saber cómo hacer, en tener que dedicarte a escuchar a otras familias, a hacerte parte de conocer a más gente. Pero finalmente allí es donde ocurre la contención principal, donde se construyen los valores y donde finalmente tú empiezas a quedarte con la gente que más te entiende. Luego están los amigos, que también se provocan quiebres, porque algunos te acompañan, otros no, y es tremendamente importante también a los amigos. ¿Quién no tiene amigos? Aparte de la familia. ¿Quién no se relaciona socialmente? Hay algunos que son obviamente por trabajo, otros por circunstanciales, pero estamos rodeados y nos correlacionamos con otros. Y también ocurren quiebres. También algunos se van de nuestras vidas, otros llegan, otros te entienden, te tienen una mirada tal vez no quiero decir lástima, pero un poco de pucha, que es lo que te tocó, pero uno tiene que ir aprendiendo también a que eso es parte de lo que a uno también estaba en la otra vereda, cuando no me había pasado a mí, ¿cierto? Luego la escuela, que para mi gusto es la puerta inicial a todo cambio social, a toda transformación. Escuchaba a Suri y a Beatriz cuando hablaban de que, claro, efectivamente la educación es un derecho universal, no solamente civil con nuestra Constitución chilena, sino que es un derecho universal. Pero la educación viene desde nuestro núcleo familiar y luego en la formación ya mucho más académica que tiene que ver con la escuela. ¿Y qué pasa si la educación entonces está frenada en este minuto y está
poniendo trabas para esa inserción escolar con nuestros, con los niños o con los alumnos con necesidad educativa especial. Entonces, ocurre que acá en Chile, en este minuto, tenemos 3 modelos que estamos, digamos, promoviendo la inclusión, pero estamos aún ni siquiera, yo diría, capacitados en general todos, ni la propia familia, ni el equipo, como bien lo dijo Beatriz, ni el equipo académico, ni en las universidades, ni socialmente todavía para que se logre potencialmente la inclusión. Dije antes, es una cuestión de actitud. Muchos de nosotros todavía tenemos barreras sociales que están impidiendo que aceptemos al de al lado porque está pensando distinto a mí. Muchos de nosotros no nos juntamos con el resto o con el otro porque vive en otra condición que la que estoy viviendo yo. Eso es inclusión, eso es incluir. Tiene que ver con una cuestión de actitud, en cómo yo me paro frente a la vida. Yo no puedo venir a hablar aquí de inclusión si yo el día de mañana yo no saludo a una persona que yo tuve una diferencia el día de ayer. No puedo. Tengo que superarme yo y transformar esa persona que estuve en el pasado porque tengo que seguir, tengo que aceptar que tenemos pensamientos distintos, condiciones distintas, modelos, características distintas. Eso es inclusión, cuestión de actitud. Entonces, cuando hablo de la etapa de la educación y que para mi gusto la escuela es la puerta de entrada para transformar esta sociedad, se está dando la educación especial, que tengo que ser súper franca, que cuando mi hija estaba mucho más chica, principalmente en el jardín, me decía, María Angélica, por favor, nunca pongas a tu hija en una escuela especial. Y como tengo la facultad de poder principalmente absorber bajo mi propia experiencia y no sobre el prejuicio de otro, empecé a escuchar a las familias que tenían a los hijos en la escuela especial. Y resulta que gratamente conocí a jóvenes, incluso les puedo nombrar uno que se llama Ramiro, que vive en Olmué, a lo mejor alguno lo ubica, que ha salido en algunos reportajes, anda en bicicleta. Él estudió en una escuela especial, tiene 34 años, no fue criada por sus padres y fue criado por su abuela. Vive ruralmente, pero maneja el computador, anda en bicicleta, créanme que yo vi cómo manejaba el computador y lo maneja mucho mejor que yo. Sabe usar los Redbank con su tarjeta de cuenta RUT del Banco Estado. O sea, entonces cuando empecé a observar empíricamente esa realidad, dije, bueno, yo no puedo pensar que todas las escuelas especiales están haciendo un mal trabajo. Yo creo que sí, hay personas que están realizando un buen trabajo y que no todas las escuelas especiales tampoco son feas y son malas. Porque ahí hay que darse cuenta que cada persona individualmente tiene sus propias potencialidades. Hay otras, porque no tiene solamente que ver con la propia escuela, sino que con las características individuales de esa persona con síndrome de Down, con la familia que apoyó a esa persona con síndrome de Down y también con la propia escuela, que a lo mejor vio que esa profesora en Ramiro, que tenía mucho más potencialidad a lo mejor del otro y lo potenció un poquito más. ¿Sí? Luego hay una educación con PIE, el proyecto de integración escolar. Son bastante pocos los colegios en la quinta región que están realizando este proyecto de integración escolar para niños con necesidad educativa especial permanente. Si bien, por eso que me hubiese gustado que estuviese desarrollado la ponencia de Iván, porque legalmente deben y están obligados los colegios a recibir y a hacer la intervención de los PIE. Pero finalmente nuevamente se entrampa y ocurre como una especie como de fantasma donde
cada 2 años, me parece que ahora cambió cada 1 año, tienen que hacer una evaluación psicométrica y por lo tanto cuando hay un descenso de esa capacidad del niño en el fondo de los aprendizajes, la corporación o el Estado, en este caso la observación que se realiza es que se sugiere educación especial. Por lo tanto, el apoyo del PIE se retira en el colegio regular. Eso es real. Entonces ocurre que hay un fantasma y una presión extra hacia la familia, porque dice, bueno, ¿cómo voy a ir a llevar a mi colegio? Yo creo en la inclusión. Voy a llevar a mi hijo o a mi hija a una escuela regular, voy a tener a lo mejor el apoyo en primero básico, en segundo básico, pero después cuando se empieza a alargar la brecha, digamos, de un niño normal a un niño que tenga necesidad educativa permanente y ocurra esta situación, se van a ir los apoyos. ¿Y qué va a hacer esa mamá? Si no puede cancelar tal vez los apoyos que se requieren en educación diferencial o en fonoaudiología de forma particular, ese también es un problema a nivel estatal. Y, por otra parte, también en la zona hay colegios que la mayoría son particulares, están haciendo y están atendiendo la educación inclusiva. Yo conozco muy poco acá en la región, conozco solamente 2 que están realizándose esa labor y el resto que yo conozco es de Santiago, pero son colegios particulares. Y además donde particularmente solamente se cancelaba la subvención completa, digamos como matrícula, etcétera, pero además había el segundo que conozco, tienen que cancelar la subvención y una adicional aparte para los apoyos del niño. Entonces, o tenía un saco de plata en general como familia para seguir apoyando. Entonces, nuevamente estamos al debe ahí en el apoyo de la educación inclusiva. Con esto no los quiero desmotivar, sino que quiero hacer hincapié en lo que hoy se está dando principalmente en los colegios, mayoritariamente, que es los apoyos del PIE. Experiencia integradora inclusiva. Yo obviamente sigo hablando desde mi propia experiencia porque me parece que es lo más relevante. Yo no puedo hablar de otras realidades porque es solamente observación. Florencia, como les contaba, desde los 2 años inició su escolaridad en un jardín infantil, Junji. Estuvo con 30 niños. Como Florencia ingresó, no caminaba bien, entonces pasó en 1 año desde sala cuna menor a medio menor, en 1 año, porque era tan rápido su progreso que me di cuenta que era tremendamente importante el llevarlos al jardín infantil. Luego, por una situación de estrategia, él hizo un prekinder en una escuela regular, como preparándola a lo que venía, porque yo debo decirle que yo fui exalumna del Colegio Inmaculada de Lourdes y por lo tanto tuve la grata sorpresa de que también ahí estaban haciendo la integración, ¿cierto?, escolar con niños con discapacidad intelectual, en este caso con síndrome de Down, y estuve haciendo lobby 2 años para que mi hija pudiera ingresar también ahí. Obviamente, y Florencia tuvo que también dar en ese momento, porque ahora ya no lo es, pruebas de admisión, y donde habían otros niños más en su misma condición dando la misma prueba de admisión y que tenían mucho más aptitudes que mi hija Florencia. Por lo tanto, tuve que restarme 1 año más para que ella ingresara al colegio que yo finalmente quería. Pongamos ¿sí? Por favor. La experiencia de trabajo con chicos con síndrome de Down ha sido súper beneficiosa, ¿ya? No solo para nosotros como equipo, sino que para toda la comunidad educativa. Nosotros hemos visto que nuestros alumnos
han ido rescatando, ¿cierto? Han ido desarrollando valores como son el tema del respeto, la tolerancia, ¿cierto? Y justamente también el tema del respeto a la diversidad. Ellos, los mismos alumnos del colegio son los que nos aportan y nos apoyan con la inclusión del resto, o sea, de los alumnos que están integrados. Ya los apoyan llevándolos a la sala de clases, ¿cierto? Cuando están en el baño con alguna complicación. Todo ese tipo de cosas nos es beneficiosa a nosotros como comunidad educativa. Desde el punto de vista de mi profesión, puedo decir que 100% el tema de la integración es algo por lo que hay que luchar en el fondo, ¿ya? No es fácil, porque es cambiar en el fondo una mentalidad, es cambiar formas de pensar que vienen arraigados en la sociedad por muchos años, pero de que se puede, se puede. Cuando ellos ven los cambios que tienen nuestros alumnos, de cuando ingresan, a verlos ahora que son autónomos, que se están formando laboralmente y que tienen cierto nivel de autonomía igual que un chico de su edad, nos hace que nosotros como sociedad tengamos las ganas de seguir luchando. Bueno, cuando Gabriela habla de que se ha transformado el colegio en un colegio integrador e inclusivo, entendiendo que este modelo no está completamente integrado a la inclusión con el niño, ¿cierto? En la sala de clases en todas las materias, sino que también obviamente se retira en un aula de recursos para la especialización o personalización de las ciertas materias. Le hace bien a todo el grupo y les voy a contar una anécdota. En una reunión yo le pregunté a tía Milena, que ya la van a ver, si acaso los compañeros de Florencia veían alguna diferencia. Y me dijo, porque ella habla así, mira ñatita, yo les pregunté a los niños si acaso hacían alguna diferencia. Y nadie dijo nada, excepto el Joaco que estaba atrás. Sí, señorita, dice, yo veo una diferencia. A ver, ¿cuál? Es que esos dos de atrás se pasan pegando. Esa era la diferencia para ellos. Y en realidad nunca han visto a Florencia distinta, ni por los rasgos, ni que es muy lenta. O sea, ya van a ver, Florencia se comporta igual que sus compañeros. Sí, sistemáticamente requiere más apoyo que los otros niños, sobre todo en la parte grafomotricidad, pero responde a todas las exigencias que están teniendo los profesores. El siguiente, por favor. Lo principal que podría decir que cuando llegó la Florencia, los niños no encontraron ninguna diferencia. Para los niños son todos iguales. No ven que la Florencia pueda ser distinta. Y eso a lo mejor es lo beneficioso de la integración, que a la medida que se parta con niños tan pequeños, de 4 años, después van siendo parte de su vida, como cualquier otro niño. A lo mejor ellos lo que pudieran decirme es que la haya más pequeñita, deporte, pero no hacen una distinción de rasgos ni de capacidades, absolutamente ninguna. Ahora, cuando me toca trabajar con ella, yo creo que lo principal en lo que es la integración es que se trata como cualquier otro niño. Yo creo que lo que yo rescato en esta integración que se hace es que para ellos no hay diferencia, que todos somos iguales. La diferencia a lo mejor la pueden llegar a poner la gente que no ha convivido con ellos. Ellos crean la diferencia. Cuando dice la diferencia de las personas, lo hacen la diferencia, cuando no han convivido con lo distinto. Y Beatriz también dijo algo así. Cuando uno no tiene experiencia a cosas nuevas, algo distinto, no tiene idea. Y eso nos pasa hasta con lo más básico y doméstico que es la comida. Cuando uno dice, no me gusta esto y nunca lo he probado. Yo creo que nosotros, los que estamos acá,
somos capaces de probar cosas nuevas, somos capaces de vivir experiencias nuevas, pero yo los insto también a que hagan un trabajo dentro de su pequeño núcleo familiar o de amistades. Integren a una persona, llévenlo a un lugar, oye, ¿sabes qué? Vamos a tal lugar, conozcamos. Eso es hacer, eso es actitud, eso es actuar para que se provoque este cambio de paradigma social. El siguiente. Este es un momento de recreo que tienen ellas y Florencia es absolutamente autónoma. Bueno, este fue un día que yo llegué como de improviso. Le cargan esa galleta, pero voy a cuidar la dieta. A la basura. Ya, usted va a rezar eso. Hoy día va a rezar la Florencia. Así que vamos a escuchar con respeto a la compañera. ¿Ya? Sin gritar. Mucho respeto. Isidora, vamos a rezar primero. Dios, miren a los hijos. Las chicas sentadas, por favor. Manitos juntos. Manitos juntos, Sofía. No podemos empezar si no juntan las manos. Amanda, sentadita derechita. Ya, pero junten la manita. Morir, sentate derechita. Las manos juntas. ¿Ya? Ya. En el nombre del Padre. Gracias a ti, Dios. Con esta oración. Bendícenos a nosotros. Y a nuestra familia también. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Florencia. Bueno, ellos en la colación, obviamente ustedes ya lo vieron, tienen que dar gracias y espontáneamente salió que ella dio la oración ese día. Esto es una muestra de que su comportamiento en la sala de clase y el resto de sus alumnos es completamente normal. Aquí nadie está haciendo diferencia, por lo menos en este nivel, ¿cierto? El proyecto de integración escolar que se está dando en el Colegio Inmaculada Lourdes es un modelo que utiliza obviamente el Estado para provocar esta especialización en el alumno individualmente en ciertas materias. Y ocurre que está esta sala del aula de recursos, esta sala de apoyo, y me parece que es el modelo que hoy debería provocar esta transición hasta que ocurra la inclusión. Porque quiero, y nuevamente me detengo en algo, yo no puedo exigir al Estado, yo no puedo exigirle a la sociedad, porque yo también soy parte de la sociedad, que ocurra la inclusión si no he provocado el cambio internamente. ¿Cuál es el rollo? Yo no puedo provocar un cambio en mi núcleo familiar y luego yo voy a un mall o alguna situación en particular familiar y nadie pesca a mi hija Florencia, o la hacemos a un lado, o no le hablo, no la integro luego en las tertulias después del almuerzo. ¿Cuál es la inclusión ahí? Tiene que ver con una cuestión de actitud. Quiero mostrarles acá y el último video, un reportaje que se le hizo al colegio y donde muestran la realidad o mi visión también
con respecto a la inclusión, y también unas palabras también de la coordinadora del PIE. Por favor. Durante mucho tiempo se pensaba que los niños con síndrome de Down padecían de una condición que no les permitía realizar una vida normal. Prejuicios que a lo largo de la historia fueron derribándose, dando paso a una nueva etapa donde la inclusión en la educación juega un rol fundamental. Ella es Florencia, cursa prekinder y por primera vez se ve enfrentada a compartir su sala de clases con niños sin capacidades especiales. Un desafío para ella y su familia, una instancia que permite concretar proyectos, quizás el comienzo de una nueva vida. Es eficiente, hay profesionales, un equipo consolidado que está trabajando súper bien y bueno, lo más importante es que Florencia frente a sus capacidades se sobrepuso, digamos, a otros niños que también intentaron, como lo hace cualquier otro niño, entrar a una educación regular. Y eso es motivante en realidad. El Colegio Inmaculada de Lourdes en Viña del Mar forma parte de este programa que permite albergar en sus aulas alumnos con capacidades especiales. A la fecha, 9 niños con síndrome de Down y otros 20 con diversos trastornos participan activamente en las clases, un proyecto que nace como una necesidad bien conocida por Eduardo Sumaeta, el director del establecimiento. Y yo soy un referente porque tengo un niño con necesidades educativas permanentes. Mi niño tiene síndrome de Down, mi hijo. Ya tiene 21 años y va en segundo medio. Entonces de ahí nace la necesidad y bueno, se ha ido aumentando, ha ido creciendo y brindándole oportunidad a aquellas personas que no tienen acceso a la educación regular. Proyecto que en el año 2007 comienza a tomar forma. Desde ahí en adelante, profesionales especializados trabajan con estos niños, reforzando a diario sus conocimientos, tarea no menor que aseguran se hace más fácil gracias al aporte del resto de los alumnos, que sin discriminar los ven como uno más. Avances, muchísimos. Ya, tal vez uno que es el profesor, no sé, le gustaría tener muchos más, pero en realidad cuando tú los ves que ellos se enfrentan a una sala de clases y sus compañeros a veces no notan la diferencia porque en cuanto a capacidades o habilidades sociales ellos ya están como un poco más nivelados, para nosotros es un tremendo orgullo. El caso de María Angélica y su pequeña Florencia se replica en muchos hogares de nuestro país. Las estadísticas dicen que de cada 1000 niños, 3 poseen el cromosoma 21. Los avances científicos permiten hoy en día conocer esta condición antes de nacer, como en el caso de esta familia. María Angélica se enteró a los 4 meses de gestación que su hija padecía este síndrome. Desde ahí en adelante el aprendizaje ha sido fundamental. Es más difícil porque tiene que ser la educación mucho más sistemática, más constante, con mucho más esfuerzo y también apoyándote de mucha lectura, de ir tal vez a congresos, a seminarios, pero también siendo súper humilde, también sabiendo escuchar a las otras familias que ya han pasado por esto. Y es que la condición de estos pequeños no debería ser impedimento para desarrollar sus habilidades. En este establecimiento comparten clases normales con sus compañeros y refuerzan aquellas materias más complejas con profesionales expertas en su educación. Trato igualitario que incluso les permite llegar hasta el fin de la enseñanza media. La verdad las cosas es que estamos encantados con atender a estos niños. El proyecto empezó con una educadora, ya llevamos 4. Ya, un terapeuta ocupacional, tenemos fonoaudiólogo, tenemos psicólogo. Es decir, esto va aumentando. Así que orgulloso de lo que hemos hecho. La educación inclusiva es un tema en el que en los últimos años se ha trabajado con más fuerza. El Ministerio de Educación promueve el PIE o Programa de Educación Inclusiva, que establece incentivos para aquellos colegios que generen planes de integración para estudiantes con necesidades educativas especiales. La subvención del Estado por alumno con necesidades especiales es de 148.000 pesos, más del doble de la subvención regular. Se trata un poco de que los establecimientos educacionales que tienen proyectos de integración presentan estos proyectos al Ministerio de Educación, quien aprueba en base al número de alumnos, ¿verdad?, que están previamente diagnosticados por los profesionales competentes, y en relación a eso el Ministerio entrega recursos adicionales
Y con esos recursos el establecimiento educacional puede desarrollar el proyecto. Educación inclusiva y de calidad, proyecto en el que se trabaja y podría concretarse en grande con una reforma constitucional ingresada al Parlamento. La ley por discapacidad, que busca integrarlos garantizando el derecho a la educación, la libertad, el trabajo y la protección. Con esto, los niños que padecen de síndrome de Down podrán optar sin mayores dificultades a colegios convencionales. Sin duda, este es un momento muy importante para las personas con síndrome de Down en Chile, que históricamente son las más discriminadas. Nosotros, los padres, somos los que día a día vivimos la discriminación de nuestros hijos que no pueden ingresar a los colegios, no podemos ejercer el derecho preferente que tenemos en la Constitución de elegir qué colegio queremos para nuestros hijos. Para integrarlos a la sociedad, para reconocerlos como tal, para verdaderamente entender que son parte de nuestra comunidad, es fundamental esta reforma constitucional. El Colegio Inmaculada de Lourdes es solo uno de los establecimientos que en nuestra región abren las puertas a familias que buscan mejorar la calidad de la educación de sus hijos pese a su condición. Maravillosa. Sí, es completamente beneficiosa para todo el mundo y ojalá muchos colegios más la repliquen. Yo soy de las partidarias frente a esa realidad de que igual hay que aprovechar lo que hay y intentarlo. O sea, intentarlo, ¿por qué no? Porque si está bien, ahí está la educación especial también, pero yo creo que hay que pasar hay que dar la pelea, hay que intentarlo. Por lo menos hacer el intento de lograr la inclusión. Una lucha constante por ser parte de un sistema que muchas veces discrimina a estos pequeños, que pese a su condición tienen mucho que aportar en una sociedad marcada por la desigualdad de oportunidades, especialmente en la educación. Bueno, ojalá que abran, que más colegios, más directores, más sostenedores compongan esta educación, este sistema de educación inclusivo. Si es necesario esperar un poco de tiempo para que se realice este proceso de integración, para que ocurra finalmente la inclusión, vamos a tener que hacer eso porque tenemos que todos estar preparados para eso. Entonces, yo lo que creo es un modelo centrado en las personas, en un modelo que eduque a cada ser humano con su propia individualidad, con sus propias características, con sus propias habilidades o limitaciones, y que se abran nuevas organizaciones, movimientos, espacios de promoción, de difusión, para generar este cambio, para que esta nueva generación o esta generación como la de Luis se abra paso como ciudadanos de este país, con derechos, con deberes, pero que esos derechos y esos deberes estén. No solamente porque es un derecho por ley, no porque lo dice una convención, no porque lo dice una constitución, sino porque nosotros creemos que así tiene que ser, por respeto al otro. Me gustó cuando dijo Luis que él veía la vida con mucha felicidad, pasarlo bien. Me encantó que dijera eso. Porque esa es la actitud que Happy Down tiene. Es tener una actitud positiva frente a las cosas. Independientes si son más o menos buenas, más o menos, o algunas pesadas o que cuesten, a todos nos cuestan las cosas. Pero la actitud tuya es tremendamente valorable. Lo pasáis bien. Y esa actitud te va a llevar lejos, Luis. Vaya a tener una pega, vaya a tener polola, vaya a tener miles de amigos. Si tenéis Twitter y Facebook, como que yo, o sea, ya me lleváis la delantera. Si whatsappeáis más que yo, ya me lleváis la delantera. Y principalmente por los que no están en la misma condición que Luis. No tuvieron las mismas herramientas o apoyos que Luis. Hay que luchar por ellos. Para que sean ciudadanos también felices, que disfruten su vida, que se sientan útiles. Yo no creo en ninguna persona que se sienta feliz siendo inútil.
Cuando uno tiene una utilidad en la vida, una meta, algo por qué hacer, uno se siente feliz, lo que sea. Yo no sé, y los dejo con esta pregunta, si acaso ustedes ven alguna diferencia. Eso, muchas gracias.